tal, gente? ¿Cómo estás? Te saluda Eduardo Carrizo y comenzamos con esto que se llama Este es tu tiempo. Como siempre te digo, estamos en el mejor lugar para mí de Palermo Soho, que es el espacio cultural Divergente. Así que seguramente estás viendo imágenes, es un hermoso lugar para que puedas visitar y para que puedas pasarla bien cuando salís de paseo, si sos del barrio, mucho más todavía. Bueno, hoy tenemos a alguien que es un ícono de lo que es el rock, el metal, así que tenemos con nosotros a alguien que para mí me da mucha alegría tenerlo. Así que Luis Barney, bienvenido a Este es tu tiempo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, un gusto y agradecido nuevamente por la invitación después de tanto tiempo. Después de tantos años, ¿no? Sí. Viste que el público se renueva, como dice la gran Mirta. Está bueno que cuentes un poquito cómo comenzó la música en vos, ¿a qué edad? ¿Recordás? Y creo que desde la panza de mi mamá ya venía con el chip. ¿Sí? Y nací en un hogar musical, porque mi padre ya era músico, era profesor de guitarra, así que desde chiquito la música ya estuvo presente con nosotros. Bueno, ver desfilar a los alumnos era muy constante en aquel entonces y en realidad, bueno, descubrí mi pasión por la música ya a los 5 años, que me regalaron mi primer guitarrita. ¿Sí? Sí. Mirá. Ahí, y digamos, lo tengo grabado, quedó guardadito allí, lo recuerdo el lugar, el momento, cómo fue y todo. Sí, ¿Y qué música era que te gustaba? ¿Qué género? No, crecimos, digamos, con toda la música contemporánea y obviamente todo lo relacionado con nuestra cultura, ¿no? Que es el folclore, el tango. Bueno, después vino el jazz, después apareció todo lo que vino apareciendo digamos, todo lo que llegaba a Buenos Aires, ¿no? Y imagínate que uno creció en la década del 60, del 70, así que todo lo que fue entrando lo fuimos recibiendo y lo fuimos fusionando conforme a nuestra cultura también, ¿no? ¿Dónde naciste, Luis? En José Cepaz, 35 kilómetros de Capital Federal. Mirá, en la zona oeste. De Cava. Sí, vendría a ser noroeste. Noroeste sí. más. Exacto, sí, sí. Allí nací, crecí y permanezco todavía ahí. Y me contaste vos porque hiciste lo que muchas veces llamamos nosotros los cristianos la música secular. ¿Para dónde cantabas? Digamos que ya desde los 13 años, Sí. creo que sí, a los 13 años, mi padre me regaló mi primer guitarra eléctrica. Junto con mi hermano ya veníamos tocando con mi padre, acompañándolo, porque él tenía grupo, además de tango y folclore. Y él nos sacaba junto con él era la manera de aprender nosotros con él. Y a los 13 años me regaló mi primera guitarra eléctrica y él mismo me armó un grupo con compañeros, hijos de los compañeros de trabajo. Así que ya en los 70 comencé a transitar en lo que es la música, diríamos, pop o Sí. popular de aquel entonces. Todo lo que estaba relacionado con la música popular. Y bueno, ya con 15, 16 años ya andaba girando por ahí. ¿Recordás cómo se llamó ese grupo? Y estuve en varios grupos. Fue Caja de Música, después Quinta Generación, después ya me empecé a relacionar con el área, diríamos, ya mucho más introduciéndonos en el área artística, digamos, con mucha gente, con producciones, productores. Nos relacionamos después con amigos como Lalo France. En aquel entonces apareció Chango Records, que tenía productora de Ortega, y de ahí nos fuimos relacionando con los artistas de turno. Bueno, ya para esa época yo ya
estaba trabajando como sesionista también, grabando bajos y guitarras para diferentes artistas, ¿no? Trabajando en un estudio. Y transité por varios grupos, como te decía, ¿no? Caja de Música, Quinta Generación, toda música popular, ¿no? Catunga, qué sé yo. ¿Estuviste en Catunga? Y pasé uno de ¿Sabés que no te quería preguntar? Porque a veces me equivoco, pero me recordaba de Catunga. Y uno de los tantos que pasamos, porque mirá, era un fragor de trabajo, una cantidad de trabajo. Era otra realidad la vida del artista en aquel entonces, ¿no? Había mucha demanda, mucho trabajo y siempre se necesitaba porque siempre pasaba algo y tenía que, no se podía parar, ¿no? Y bueno, en esos momentos tuvimos una relación muy linda con ellos, hicimos una amistad y bueno, en un momento dado tuvieron un problema, Diego, ellos tuvieron un accidente, recuerdo, y necesitaban quien los suplantara, y bueno, ahí caí yo, como tocaba la guitarra y cantaba, hacía lo mismo que Diego, pasé por ahí también, inclusive grabé un disco con ellos, y en el viejo y querido ATC, que antiguamente funcionaba un estudio ahí de grabación. Y era muy popular y muy conocido en ese tiempo, Catunga, terrible, se escuchaba por todos lados. Y era mucho trabajo, sí, ellos ya venían con mucha trayectoria, y así crecimos, ¿no? Y Luis, ¿cómo pasás de esa música popular y terminás en el metal? ¿Cómo fue ese cambio? Lo que pasa es que yo, era la música con la que trabajaba en aquel entonces, pero también tenía mi banda de blues y de rock and roll, pero bueno, con eso no ganaba dinero. Claro. Trabajaba con lo otro, entonces, digamos que más que nada la música que consumimos con mi hermano siempre estuvo presente desde los 70. O sea, como te comentaba, podía, todo lo que entraba lo consumíamos nosotros, ¿no? Y lo fusionábamos con nuestra cultura. Así que imagínate, en una ciudad portuaria, todo lo que venía de afuera, y bueno, obviamente todo lo que revolucionó los 60, los 70, todo lo recibíamos nosotros, ¿no? Y bueno, cada uno tenía su gusto, ¿no? Hablo con mi hermano, ¿no? Y a lo mejor a él le gustaba mucho Beatles, pero a mí me gustaba Creedence. Yo ya iba más por el lado fuerte. Claro, y, sí. Bueno, después apareció Zeppelin, y bueno, ni hablar cuando escuchamos Purple, creo que ahí ya nos tiramos de palomitas dentro de lo que es el espectro del hard rock. Y vos fuiste un pionero en lo que es en la parte cristiana. ¿Cómo se tomaba ahí en las iglesias cuando empezaba a sonar Barney? Y era un tiempo complejo, pero siempre cuento, ¿no? Que esto fue una decisión muy fuerte de un trato de Dios conmigo en el año 88. Había un movimiento muy fuerte acá en Argentina con la predicación del Evangelio y bueno, yo fui tocado por ese mensaje en el 82. ¿Por Carlos Anacondia? Digamos por todo lo que pasaba, no solamente era Carlos Anacondia, era Héctor Jiménez, era el Club 700, era Jimmy Swaggart. ¿Qué edad tenías vos cuando y yo calculo que ya andaría en los 26 años. Sí. Por ahí más o menos. ¿Y cómo te acercaste? Y ahí, digamos, ya viene a Dios un trato conmigo desde chico. Lo que pasa es que yo tuve una experiencia fuerte de muy chico, entrando en una iglesia y que me llevaron mis primas a escondidas de mis padres. Porque mis padres no iban a la iglesia. Y entonces ahí es donde yo tuve mi primera experiencia, ¿no? Con Dios, en esa iglesia. Bueno, después todo eso pasó
mis padres se enteraron y dijeron, bueno, a colación de eso, mi padre me regaló la guitarra eléctrica para que me olvide un poco. Para que te olvides. ¿Qué edad tenías? ¿Era chiquito? Y ahí era 12, 13 años. Cuando fuiste a esa iglesia. Sí, sí, sí. ¿Pero recordás algo? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué te llamó la atención? Es que mayormente en las iglesias se veía un cuadro que decía Dios es amor, y había otro cuadro que hablaba, que figuraba el rapto de la iglesia, ¿no? Y yo me asusté porque lo había visto en sueños antes y nunca había entrado ahí. Mira. Y ahí fue, recuerdo que era una reunión de ayuno y oración como antiguamente solía hacerse en las iglesias pentecostales. Y fue tan fuerte que allí empecé a llorar y no sabía por qué. Y ahí se me acercó una viejita y empezó a hablarme de Dios y me decía, Dios tiene un propósito con tu vida, querés aceptar a Jesús, estás llorando porque la presencia del Espíritu Santo está sobre tu vida y Dios quiere tener una relación con vos, me decía la viejita, una anciana. Y allí recibí a Jesús, pero bueno, obviamente que después todo eso pasó, toda mi vida pasó hasta que vino mi conversión en el año 82, casi 83. Volví a tener la misma experiencia que tuve a los 14, pero solo, en la cocina de mi casa, a través de un programa que salía por Canal 2. En esa época todavía había que acomodar la antena, ¿viste? La antena, sí. Y recuerdo que era un programa que se llamaba Música y Propuesta, que lo producía Mario Bertolini, un pastor que fue director del Club 700. Y él fue productor de Canal 13 también. Después terminamos teniendo una linda amistad. Y allí viene mi conversión y a partir de ahí ya no lo solté ni me soltó más el Señor, ¿no? ¿Y vos entendiste que el tema del metal era por ese lado, por el rock, era tu manera de...? Te explico, sí. Cuando viene mi conversión yo entro y bueno, el pastor el tema es que yo tuve mi primera experiencia a los 13 años en esa iglesia. El tema es que después empezó a ir mi mamá y mi esposa a esa iglesia y nos terminamos casando en esa iglesia y en esa iglesia me convertí. O sea, y empecé a asistir y en esa iglesia crecí y en esa iglesia, digamos, estuve prácticamente toda mi vida y digamos que en toda esta vorágine de predicación del Evangelio, bueno, lo primero que me vino como agradecimiento a Dios es hacer música. Y el pastor me dijo, no, deja la guitarrita a un lado porque Dios tiene propósito mejor con tu vida. Tenés que prepararte en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que bueno, fue una discusión tremenda, claro, ¿no? Con el pastor. Y yo le decía que no, y él me decía, sí, acordate lo que te digo, que va a ser mucho mejor y te vas a acordar de mí más adelante, ¿no? Bueno, tanta discusión que le hice caso. Bueno, después entré al Instituto Bíblico y bueno, terminé apasionándome de todo lo que es la docencia. Bueno, después terminé siendo profesor del Instituto Bíblico, pero a todo esto, cuando comienzo a formar el primer grupo, que fue Buenas Nuevas, lo hice bajo la perspectiva del trabajo que solía hacer, que era una manera de hacer música popular para congraciar a las masas y que les guste la música. O sea, canciones de 3 tonos, sencillas. Y así empecé a transitar en la vida cristiana, ¿no? Haciendo una música sencilla y a todos les gustaba. Para todo eso ya incursionaba en el liderazgo de la iglesia, ya estaba en la comisión de jóvenes de la denominación a la que pertenecía y pertenezco, que es la UAT. En aquel entonces se los llamaba Embajadores de Cristo. Y bueno, allí era muy lindo porque organizábamos los campamentos y todo ese movimiento. Bueno, a todo eso le sumo la música, formo ese grupo y en el año 88 me encuentro con unos misioneros brasileros que venían a misionar aquí a Argentina y tocaban música pesada.
y ahí nos entrelazamos, nació una amistad. Y este líder era un profeta, entonces me confrontó y me dijo Dios que dejes de robar. ¿Cómo dejes de robar? Claro. Antiguamente entre los artistas cuando nos juntábamos, ¿cómo andás? Y acá andábamos robando. Robar un poco. ¿No? Claro. Haciendo la música que no nos gusta para ganar dinero, ¿no? Claro. O sea que te dijo, hacé lo que te gusta. Exacto. Me dijo, dice Dios, dice el Señor, que deje de robar y que sueltes lo que hay en tu corazón. Vas a tener problemas, no te van a acompañar, te van a perseguir, pero es lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Así que a partir de ahí, en el año 88, comienzo a encarar todo lo que sería un proyecto. Grabé con ellos una producción que se llamó Identidad y grabé con la banda esta. Y ya hice una producción de blues, rock and roll y ahí empecé a mostrar lo que podría llegar a aparecer. ¿Y cómo fue esos primeros? ¿Era la iglesia? ¿Te No, veían? ¿Eras el diablo? Se agarraban la cabeza mucho. Y mi pastor, pobre, lloraba un poco más. No podían entender o comprender, bueno, pero yo ya estaba avisado, así que... Yo ya estaba seguro, tenía la convicción de que Dios te marcó ese camino. Sí, no, es que Él me dijo que iba a tener problemas, que te van a perseguir, no te van a apoyar, pero yo voy a estar con vos, no tengas temor, es lo que te estoy pidiendo que hagas. ¿Y cómo es un recital en Barney? ¿Qué es lo que se encuentra la gente que va? Porque debe ir gente que no solamente es de la fe, van muchos. Claro. Porque... Y lo que pasa es que, te explico, lo que pasó en el año 88 sí. Es que era toda la explosión del movimiento en Argentina y entre esos sumado las campañas de Anacondia. Y bueno, Carlos cayó a nuestra ciudad y nosotros fuimos para colaborar y, oh sorpresa, me encuentro con Miguel Cejas, que nos conocíamos de antes y nos cruzábamos cuando no conocíamos al Señor, claro, en los boliches. Entonces, sí, de la alegría, él me dijo, vení a trabajar con nosotros, vas a cantar en el ministerio. Así que recuerdo que la primera campaña que me sumé al ministerio de Carlos, 30 días cantando, porque eran así antes. Claro, sí, 30 a 40 días, ¿no? Un montón. Sí. Así que empecé a aprender todo lo que era el ministerio de Carlos, que todo lo concerniente a guerra espiritual y liberación y confrontación. Y ahí es donde Dios me pide que fusione todo eso que estaba aprendiendo con el rock. Bueno, y digamos que así lo fui transitando hasta el año 90, que formo lo que terminaron conociendo desde los 90 a lo que fue la banda Barney. Que ganó un montón de premios, ganaste, ¿no? Sí, fue una cosa tremenda, pero era algo espontáneo, ¿viste? Que surgía del espíritu que Dios te mandaba, hacé esto y hacelo, componé y entrá a grabar, y me metí y me jugaba, porque Dante Gebel te quería tener, te tuvo en Vélez, en River y siempre en La Plata también. Sí. Lo que pasa es que a Dante lo conozco de cuando había arrancado de novio con Liliana. Ah, mirá, claro, porque frecuentaban San Miguel, como Liliana venía de una iglesia también de la UAT de San Martín, habían nacido ahí. Ella con sus padres salieron de esa iglesia como pastores a Morón. Así que y yo que estaba en el liderazgo, con los campamentos y todo eso, entonces ya nucleábamos a todo lo que era San Martín, se nucleaba en un solo lugar. Entonces, entre todo eso, ahí conocí a Dante, que era flaquito y imitaba a Palito Ortega, Sano, no sabía qué hacer en aquel entonces. Siempre era así, entonces, como sí, es ahora. Era eléctrico. Y él siempre se acuerda de las canciones viejas de Buenas Nuevas, cosa que yo ya me olvidé la letra, pero hay algunas que él se acuerda. Y en el Superclásico siempre te tiene en cuenta para que vayas, ¿no? Y hasta ahí siempre que lo hizo, me invitó, ¿no?
digamos, a través del trabajo de producción de Enrique, que en aquel entonces también Enrique estaba en la parte de producción, Enrique Gómez, y con Enrique nos conocíamos también del Arca de Jesús, de los 80, cuando yo iba con Buenas Nuevas a cantar ahí a Ramos Mejía. Qué loco, yo recuerdo ese tiempo porque era el Arca de Jesús, era un boliche bailable, ¿no? Claro, y en Ramos Mejía. A las 12 de la noche... se predicaba el Evangelio. Sí, ahí, creo sí. que hasta fue Carlos con el pastor. Carlos predicó ahí, después lo llevaron al boliche de enfrente, que tan conocido, hicieron algunas movidas, que iban bandas a tocar, Miguel Zucca en aquel entonces, y digamos que andábamos todos, ¿viste? En patota. En patota. De acá para allá, y Carlos también. También en las campañas hacíamos movimientos para los jóvenes y traíamos grupos para que toquen. Eran tiempos de mucho movimiento en aquel entonces. Y digamos que todo eso lo fusioné y lo apliqué con todo lo que fue Barney, ¿no? Por eso en el primer disco de esa etapa, que fue Tiempo Final, hay una canción que es como un homenaje a lo que aprendí bajo el ministerio de Carlos, ¿no? Que hay una canción específica que se llama Suéltalo, del disco Tiempo Final. Y es una manera de mostrar todo el trabajo que se hacía en aquel entonces. Y cuando van, porque viste que yo te había comentado eso y me quiero detener porque me interesa mucho, cuando van a un recital tuyo, ¿no? Y van gente no solamente de la fe, ¿qué es lo que pasa? Que te dicen, che, qué bueno que estuvo esto, sentí tal cosa. Uf. ¿Tenés uno en particular que recordás? Los primeros problemas que tuve fue que todo lo que uno aprendió en las campañas de Carlos, el tema es que como yo fusioné todo eso, lo que pasaba en las campañas de Carlos empezaba a pasar en los boliches. Y entonces no sabía para dónde disparar, cómo hacer, por el hecho de no contar con equipos de trabajo y todo eso. Después ya tuvimos que ir implementándolo porque sucedía, ¿no? Todo lo que acontecía en una campaña evangelística. Así que las experiencias fueron, pero tremendas, ¿no? De ver gente que... Una vuelta estábamos en Moreno tocando en la calle, al costado de la vía, y era todo de tierra. Y recuerdo que estábamos tocando, este chico me contó el testimonio y me dijo que él en un sueño, escuchó la voz de Dios que le decía, te doy la última oportunidad para que no te pierdas. Y dice que mientras Dios le hablaba, escuchaba un doble bombo y que decía, suéltalo. Y cuando llegó al concierto, nosotros tocamos esa canción, Suéltalo, y cayó de rodillas. Fue una polvareda, se armó, no se veía de la tierra. Y era este muchacho que, claro, lo impactó por el hecho de que había escuchado esa voz que decía, es la última oportunidad. Y él entendió que era ese momento de volver, estaba apartado, ¿no?, de la fe. Y eso me lo vino a contar como 6, 7 años después en una iglesia donde estábamos pastoreando nosotros. Me vino a contar y que él era director de alabanza y adoración en la iglesia de un pastor amigo. Me vino a contar ese testimonio. Y bueno, de esos tantos también, ¿no? ¿Y actualmente sos pastor? ¿El pastor rockero, como se decía? ¿O no? Sí, esas son locuras de Dante, porque... De Dante te dice, ¿no? A él se le ocurrió poner y después eso tomó envergadura hasta oído de los políticos llegó, que al final después eso trajo consecuencias positivas porque pudimos encarar para empezar a trabajar de manera gubernamental y poder ayudar y cumplir el sueño de muchos que querían a la banda y que no podían. Entonces, a través del trabajo gubernamental se podía llevar a cabo muchas cosas y muy lindas que sucedieron, que por años hemos trabajado, ¿no? Pero todo por consecuencia de que se le ocurrió a Dante todo por eso. Decirme, sos el pastor rockero porque sos el único legal que hay acá como rockero, ¿no? Me Claro. decía. Creo que fue en River que
lo tiró y se ve que eso tomó... Después empezó, viste, se publicaban y todo, y viste, no, son cosas que no las podés evitar, pero actualmente sí sigo trabajando, o sea, estoy enfocado como en evangelismo, ¿no? Y en el trabajo de educación cristiana, sí, sigo enseñando, una de mis pasiones. Qué lindo. Sí. ¿Y AMCA qué es? ONCA. ONCA, perdón. Sí, es la Organización de Músicos Cristianos Argentinos. Es una asociación que nació en el corazón de muchos de nosotros, el anhelo que teníamos. Ya esto venía de la década de los 80. Sí. Pero siempre terminábamos peleando o discutiendo que esto y que lo otro. Pero siempre hubo esa intención de unidad, de buscar ayudar a los músicos. Y bueno, se terminó dando en esta última etapa a través de la intención de uno de los chicos, de los muchachos, que llevó a cabo un video que se llamó En el Reino, y fuimos convocados muchos, Julio Guess, y fuimos convocados muchos artistas, muchos cantantes de la antigua etapa y de las nuevas, ¿no? Y digamos que ahí comenzó a llevarse a cabo esto que había en el corazón de muchos de nosotros, y bueno, quedé como vicepresidente y Marcelo Rodríguez como presidente. Bueno, Enrique también está dentro de la comisión, somos unos cuantos, y la verdad que hasta acá ha sido una bendición, porque digamos, la idea es ayudar a los músicos, orientarlos en toda el área jurídica, todo lo relacionado con la autoría, la composición. Y bueno, para mí es gratificante estar aquí también en este lugar, porque también lo está usando ONCA para llevar adelante masterclass y muchas cosas lindas que benefician a los músicos. ¿Cómo ves la Argentina en cuanto en esta después post pandemia, ¿no? Para el evangelismo y demás? Digamos, con un deseo de volver a experimentar lo que se experimentó en la década del 80, cosa que, digamos, se dejó de hacerlo con frecuencia, ¿no? En estos últimos 4 años estuve como secretario de evangelismo de la denominación a la que pertenezco dentro de una región, ¿no? Y nuestro trabajo fue promover el don de evangelista, ¿no? Para volver a despertar, ¿no? Ese ministerio que es como que fue apagándose. Entonces fue una tarea muy ardua, y creo que en general hay un anhelo, ¿no? De que eso vuelva a suceder debido a la gran necesidad que está atravesando nuestro país, la falta de espiritualidad. Creo que la gente está necesitando volver a recibir esa contención y el cuidado que se merece, ¿no? Para volver a recuperar la identidad argentina, ¿no? Que según mi punto de vista están tratando de borrar. ¿Y los chicos que te ven como un referente en cuanto a la música, pionero en eso, ¿qué te preguntan? ¿Te preguntan algo? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo ves la juventud en ese sentido? Digamos que esta generación, si bien es muy, digamos, lo que me gusta es que es muy desafiante, pero también es muy comprometida y además sincera. Creo que pudiendo trabajar en esas áreas podemos llegar a lograr muchos objetivos que no lo pudimos alcanzar nosotros por
quizás nuestra idiosincrasia o los errores que podamos haber cometido como iglesia. Así digamos que creo que esta generación se pega mucho también en los conciertos por el hecho de que están viendo y están buscando también personas que con sinceridad honren a Dios, ¿no? Y creo que es lo que está faltando. Digamos, son los coletazos que está sufriendo el país, ¿no? Digamos, la falta de credibilidad por negligencia del liderazgo, ¿no? Por un lado el liderazgo político y bueno, también nos hacemos cargo por parte del liderazgo de la iglesia. Es una generación que le gusta más lo auténtico y que ya dice, bueno, basta con las caretas. Exactamente, no quieren que le vendan más humo. Entonces, creo que eso es lo que las personas están buscando. Y es como estar buscando aquellos antiguos pastores que no eran famosos ni nadie los conocía y que se dedicaban a atender la necesidad de las personas y cuidarlos, ¿no? Cuidarlos en el área espiritual tan necesario. Porque recuerdo tenía un amigo vecino que fue profesor mío, Mauricio Lestani, que decía, digamos que agradecemos la ayuda de la ciencia, de la psicología, pero con eso solamente logramos alcanzar la necesidad almática, pero la espiritual solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Entonces, creo que la gente lo que está buscando es volver otra vez a esas sendas antiguas, ¿no? que está relacionado con el alimento espiritual genuino, ¿no? que se debe dar y que deben recibir. Imagínate que de repente van en tu concierto y viene un chico, ¿no? Que por ahí no entiende mucho y te dice, che, Barney, ¿quién es Jesús para vos? ¿Qué le dirías? El Mesías, el enviado, el Rey de Reyes, el Señor y para vos, de los en lo señores, personal, ¿quién es? Y es quien me colocó donde estoy y digamos que quien estuvo conmigo antes de que yo lo conociera, que me regaló y me otorgó capacidades naturales con el fin de que yo sea feliz desarrollándolas y compartiéndolas con otros, y que añadió dones y ministerios cuando lo conocí y quedé sujeto a la iglesia. Que esto justamente era lo que explicaba, ¿no? Que es de la única manera que uno recibe los dones y los ministerios es estando sujeto a la iglesia. Si no, no terminan siendo valederos. Pero sí recibimos capacidades naturales. ¿Qué serían los talentos? Con el fin de que lo desarrollemos y de esta manera seamos felices, compartiéndolo con el otro. Y el otro en su felicidad lo recibe con alegría y de esa manera tenemos nuestro sustento diario. Barney, ¿qué es lo próximo que están por hacer en cuanto a la banda y demás? Y estamos a punto de entrar a grabar. Y estamos tratando de hacer un hueco para meternos en el estudio y seguir trabajando, porque a la verdad es como dice la Escritura, ¿no? La mies es mucha, pero los valientes son pocos que se animan, ¿no? Y justamente acabo de publicar algo concerniente a la crisis, ¿no? Por la que estamos atravesando. Y a mayor crisis sobreabunda la gracia. Y los valientes son los que se apropian de esa capacidad de sacar provecho de la gracia de Dios, ¿no? Y porque la asistencia de Dios es constante, ¿no? Para Dios no hay crisis. Los hijos de Dios son asistidos por el Señor y Dios le provee todo lo que sea necesario con el fin de honrarlo a Él,
predicando el Evangelio, porque para eso trabajamos, ¿no? De esa manera también nació Ruge. Es un disco que no estaba en mis planes, pero sí en los de Dios. Y el Señor me dijo, componé, tenés que componer, y bueno, discutiendo yo con el Señor, que no, que sí, que no. ¿Por qué no querías? Porque yo ya lo veía como un final, listo, digo, bueno, Señor, voy a hacer un video que quede para los jóvenes, me voy a quedar en alguna iglesia chiquita, como para cuidar a la gente. ¿Y sí, no eran los planes? No. Esto contaba en Santa Fe, hace poquito estuve, y digo, y se me aparecía el Señor como la propaganda del pájaro carpintero que te hace la cabeza. Sí, constantemente. ¿Y con qué? ¿Y cómo voy a hacer? Sabes que a mí me gusta hacerlo bien, honrarte, no tengo plata, y hacelo. Y de donde menos lo esperaba, por sembrar la palabra, Dios proveyó quien terminara siendo el productor ejecutivo de lo que fue Ruge, ¿no? Que fue un DVD y un CD, ¿no? Con las canciones Ruge. Y lo que menos esperaba es que Ruge un año después sonara en el Obelisco contra la ley de aborto. O sea que todo estaba en los planes de Dios, ¿no? Tremendo, ¿no? Sí. Y el productor ejecutivo fue un chico que yo asistí un matrimonio en Neuquén, que fue el primer loco que llevó a Barney a Neuquén. Y casi lo funde al suegro, a la iglesia. Encima estaba sin trabajo, el suegro pastor. Fue todo bárbaro, muy lindo el concierto, y el pastor me contó, dice, todo muy lindo, dice, pero casi nos funde trayéndote a vos. Y dice, ¿por qué no vas y le ministrás? Porque estás sin trabajo. Y les ministré, a él estaba recién casado. Le solté una palabra, y 7 años después, yo trabajando, paro acá en Córdoba y Ayacucho a las 5 de la tarde. ¿Viste lo que es Córdoba? Sí. Para el lado de Purredón. Para llegar a Purredón son 2 días. Sí, a más las o 5 menos. de la tarde. Sí, en esa hora pico terrible. Bajo para ir a entregar unas tortas y me gritan, yo quiero una torta como esa. Y no alcancé a ver quién era. Cuando vuelvo a cruzar la avenida Córdoba, era este matrimonio, y me abrazaban y lloraban. Me decían, no esperábamos encontrarte acá en medio de la multitud de gente, pero un hombre de Dios nos dijo que tenemos que buscarte para honrarte, porque la palabra que nos soltaste hace 7 años dio fruto. Hoy soy empresario, tengo 120 personas a cargo y hago gasoductos para, digamos, todo lo concerniente con esto que está en Neuquén, tan relacionado con el gas y todo eso, y para diferentes provincias. Y venían cada tanto a cerrar contrato a Puerto Madero. No, sí. Bueno. Y yo me los cruzo, ellos me vieron a mí bajar de la camioneta con las tortas, ¿no? Y después yo decía, con razón, lloraban y no paraban. Y yo, tanta emoción, ¿qué pasa? Claro. Barney, te hago la última pregunta, que tiene que ver con la pregunta de este es tu tiempo. Y te voy a llevar un poquito a que imaginemos, ¿no? Hoy con la edad que tenés, no te la voy a preguntar, y de repente vas por un camino y te encontrás con ese chico que hay una viejita que le está diciendo algo, ¿no? A ese chico de 12 años, si no mal recuerdo. ¿Vos qué le dirías a ese niño hoy? Prestarle atención a la viejita, que es Dios que te está hablando. Qué bueno. Y después no supe más nada de la viejita. No sé dónde fue, para mí fue un ángel del Señor, ¿no? O sea, lo tomo simbólicamente de esa manera. Y hoy lo veo, ¿no? Como cuando me encuentro de vez en cuando con quien fue mi pastor, que me mira y me dice, ¿tenía razón? Sí, pastor, tenía razón. El hecho de poder desarrollar tantas cosas para beneficio de las personas, ¿no? Gracias por venir, Barney. No, el gusto. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Recordá que si no viste el programa completo, muy pronto lo subimos a YouTube y tenés ahí el código QR también para ver todos los programas de Este es tu tiempo. Así que bueno, gente, será hasta la próxima. Como digo siempre, hasta que vuelvas a escuchar, este es tu tiempo. Chao, que Dios te bendiga.